Hola, hola, buen mediodía para todos y para todas. Estamos acá para empezar otro encuentro, el encuentro de esta semana que debería haber salido el miércoles, pero por problemas técnicos que tuve con mi señal no lo pude hacer. Ustedes me irán diciendo en sus comentarios si me escuchan bien, porque siempre tenemos el inconveniente del audio o que se empiece a entrecortar, pero ustedes me irán diciendo. Este es el curso sobre Borges, en el cual siempre leemos y analizamos algún tema de Borges. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro tema en este encuentro, que tiene que ver con la teatralidad, la idea de teatralidad. Primero que nada, recordando lo que habíamos visto en las clases pasadas, nosotros veníamos hablando de la relación con la historia, de la relación que establecía Borges entre la historia y la literatura, y la idea de la historia como una rama literaria, si se quiere, ¿no? La historia formada a partir de memoria, a partir de palabra, y por lo tanto con los mismos materiales, con los mismos elementos que la ficción, e incluso también utilizando un montón de elementos propios de la ficción. Yo voy a tomarme un poquito de esta idea, ¿no? Porque voy a empezar a hablar sobre la teatralidad, que la teatralidad tiene que ver con lo inmanente de lo teatral en la vida, ¿sí? Cómo Borges puede llegar a captar eso y a transmitirlo en su literatura. Lo primero que voy a trabajar, o el primer texto al que me gustaría hacer referencia, es un texto que se llama justamente El pudor de la historia. El pudor de la historia, que es un ensayo que está en el libro Otras Inquisiciones, pero que se puede conseguir fácilmente bajándolo por internet. En este ensayo, repito, que se llama El pudor de la historia, es un ensayo bastante hermético, bastante difícil para leerlo, para comprenderlo, pero básicamente a mí me interesa resaltar un aspecto que es lo que Borges plantea, eh, para empezar a trabajar nuestro tema, aspecto que Borges plantea en este ensayo sobre, por decirlo así en criollo, cuál sería el parámetro, cuál sería el motivo por el cual ciertos episodios históricos marcan, de acuerdo a la historia misma, un antes y un después, ¿no? ¿Por qué tal batalla o por qué el nacimiento de tal personaje o por qué tal hecho histórico se toma en las famosas líneas del tiempo como un punto que marca un antes y un después? Quiero decir, ¿por qué ese momento y no otro? ¿No? Y empieza a jugar con momentos de la historia que para él han sido tanto más importantes que esos momentos que nosotros vemos en la línea del tiempo que nos marcan un antes y un después. Y a mí me interesa resaltar eso porque uno de los momentos que marca Borges como un momento decisivo en la historia humana, como un momento que deberíamos estudiar cuando estudiamos historia, como un momento que marca un antes y un después, es la irrupción que, voy a ver si les puedo leer, la irrupción que hace Esquilo sobre un segundo autor en la tragedia griega. ¿Sí? Borges dice, es mucho más importante para la historia de la humanidad, estoy haciendo una traducción personal, ¿no? Es un momento mucho más importante para la historia universal, el momento en el cual Esquilo va a decidir introducir a lo que era el ritual de la tragedia griega, el ritual a Dioniso, que tenía un solo actor, que era el Hipócrita, que en cierta forma cantaba y el coro que lo rodeaba le contestaba. Esquilo va a ser el primero que va a introducir otro actor que va a dialogar. Y para Borges eso va a ser muy importante en la historia porque les cito, dice, con el segundo actor entraron el diálogo y las indefinidas posibilidades
de la reacción de unos caracteres sobre otros, ¿sí? A partir de la irrupción del diálogo en la tragedia, Borges ve un momento decisivo en la historia, no solo de la literatura, en la historia de la cultura humana. Y por ahí entonces lo que sugiere es que ese hecho particularmente debería tomarse como uno de los hechos más importantes de la historia humana. Sin embargo, aparece perdido en alguna enciclopedia, ¿no? Él cita a la enciclopedia británica y lo cita en inglés. A partir de esto me pongo a pensar cuál es la relación de Borges con el teatro, ¿no? Porque lo primero que podemos saber, lo primero el primer dato que podemos tener es que Borges nunca escribió teatro, siempre le gustó mucho más el cine que el teatro, vio muchas películas, escribió mucha crítica cinematográfica y también trabajó en guiones para cine y también este, eh, bueno, su literatura está, su primera literatura sobre todo, está muy nutrida de lo que es la cuestión cinematográfica, pero el otro dato que podemos tener es una entrevista en la cual él dice que a él el cine le gusta mucho y por el teatro ni cruza la calle, ¿no? Entonces lo primero que podemos, primer dato que podemos tener sobre Borges es una especie de rechazo al teatro, a la escritura teatral, a la dramaturgia, a la literatura dramática. Sin embargo, cuando nos ponemos a hurgar bien, hay cierto reconocimiento al arte teatral en general y sobre todo lo que aparece mucho en la literatura de Borges es la idea de la teatralidad, ¿sí? Es decir, el sentido teatral que tiene la vida misma, ¿no? La idea básica del teatro mundi, la idea del teatro del mundo, la idea de que el mundo es un gran escenario y que todos actuamos eh, todo el tiempo, que todos frente a los demás e incluso frente a nosotros mismos también no hacemos más que cumplir un papel. Somos actores que cumplen un papel y que actuamos de determinada manera según nos convenga o según quién tenemos enfrente, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos en español el verbo actuar, que significa tanto la acción de llevar a cabo un papel sobre un escenario como la de realizar una acción. Actuar puede ser también hacer algo, ¿no? Entonces esa dualidad del verbo nos puede explicar la, la dualidad que encierra esta idea de que el mundo es un gran escenario y de que vivir es actuar. Actuar es vivir y vivir es actuar de alguna manera. Eh, el segundo texto, para empezar a ver esta idea del teatro y de la teatralidad, plantea una relación particular que va a ser muy trabajada o muy concebida por Borges para entender lo teatral y la teatralidad, que es la relación con Shakespeare. Segundo texto que yo les había planteado, no les había anticipado, pero que quería traer para este encuentro, es un texto que se llama Shakespeare y las unidades, ¿no? Y que hace un análisis de Shakespeare sobre justamente la ruptura de las llamadas tres unidades aristotélicas, tres unidades del teatro clásico, la unidad de acción, Aristóteles en la poética dice que todos, todas las obras de teatro tenían que tener una acción única para que el público no se pierda en embrollos, en imbroglios. Eh, la, la segunda es la unidad de tiempo, que la obra tenía que transcurrir el tiempo diegético, el tiempo de la acción tenía que transcurrir en una jornada, y la unidad de lugar, la unidad de lugar que todo tenía que transcurrir en un solo lugar. Y Shakespeare dice que gran parte del arte de Shakespeare consiste en romper con esas unidades, pero sobre todo me interesa cuando habla de lugar, porque dice Shakespeare es consciente de que el teatro está uniendo dos tiempos y dos lugares. Es interesantísimo lo que dice Borges sin ser un hombre de teatro, sin ser un crítico teatral, sin ser alguien dedicado al teatro, nos da ideas
generales sobre el teatro y sobre la teatralidad que están siendo absolutamente utilizadas en otros lenguajes o en otra profundidad por los analistas de teatro hoy en día. Esta unicidad que plantea Borges analizando a Shakespeare de dos tiempos y dos espacios diferentes, cuando analiza Macbeth y dice que Macbeth está en Escocia, pero también está en la Inglaterra del momento, cuando analiza Hamlet y dice los sepultureros que aparecen en Hamlet están en Dinamarca, pero se van a tomar una cerveza a la vuelta del teatro. ¿Sí? O sea, le llama la atención a Borges y dice cómo Shakespeare rompe con esa verosimilitud del teatro, insertando el presente e insertando el lugar en el cual está. ¿Sí? La conciencia de esa dualidad, ¿no? Eh, y eso es algo que se estudia mucho hoy en día en el teatro. Y hablando de la relación con Shakespeare, la relación con la teatralidad, hay un relato particular que se llama Everything and Nothing, todo y nada, el título es en inglés, Everything and Nothing, que se puede bajar también tranquilamente de internet muy fácilmente, en el cual empieza contándonos la historia de un hombre que, eh, bueno, que nace pobre, que diferentes vicisitudes lo van llevando a Londres, en donde se dedica al actuar, y al final de ese relato, de la historia de ese hombre, nos revela que ese hombre es Shakespeare, y va a decir que Shakespeare se encuentra con Dios y le dice, yo que tantos hombres he sido, quiero ser solo uno y ahora, y Dios le dice, yo tampoco soy Shakespeare, mi querido Shakespeare, como vos, yo creé el escenario, armé el escenario, puse ahí mis personajes y después ellos han hecho lo que querían, ¿no? Y en cierta forma nos está diciendo en este cuento dos cosas esenciales que se estudian en la teatralidad. En primer lugar, cuando habla del trabajo del actor, Borges nos va a dar una definición sobre el teatro en general, que es una de las definiciones más utilizadas hoy en día. Va a decir, eh, refiriéndose al trabajo del actor, va a decir Borges que el trabajo del actor es el trabajo que consiste en fingir ser algo o alguien diferente a lo que se es frente a un espectador o frente a un auditorio que finge creer. Y ese doble fingir, ese fingir del que está actuando y fingir del espectador que le cree, fingir creer del espectador, en ese ida y vuelta está lo que hoy se llama el convivio teatral, que es la esencia que se estudia en el teatro. Fíjense que un concepto que hoy se utiliza como algo bastante novedoso en los últimos 10 años, 15 años, en los estudios teatrales. En la década del 60, 70, Borges ya lo estaba diciendo, y de una manera tan poética en sus cuentos que incluso muchos dramaturgos lo citan a Borges o parten de de ese concepto de Borges para referirse a su idea del teatro. Eh, Perdón, me están diciendo que no se escucha bien. Vamos a tratar de solucionar ese problema del audio para la próxima clase, pero es lo que tenemos. Bueno, estábamos en la cuestión de Borges y la teatralidad eh, y la cita de Shakespeare, sobre todo, ¿sí? A mí me interesa trabajar este tema de la teatralidad a partir de dos textos particulares. Hay dos textos que a mí me interesan mucho. Eh, los voy a dejar eh, dichos para que ustedes lo vayan tratando de conseguir y para que ustedes los tengan leídos para la próxima clase. ¿Sí? El primero de estos textos
primero que vamos a trabajar, es un texto que se llama La busca de Averroes, ¿sí? La busca de Averroes. Ya les voy a decir inmediatamente. Se puede encontrar fácilmente, lo acabo de encontrar en internet. Es un cuento que está en el libro El Aleph, ¿sí? Y que habla de Averroes, que fue un médico, un traductor y entre muchísimas cosas, filósofo musulmán que vivió en la Córdoba de Andalucía, que entre tantos trabajos que hizo, se dedicó a la traducción de la poética de Aristóteles, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos un tema absolutamente teatral. Me parece que este es el cuento que más demuestra el conocimiento de lo teatral, más que de lo teatral, de la teatralidad. Como les decía recién, la capacidad inherente del teatro a la vida, ¿no? La idea de que el mundo es un gran teatro, la idea de que todos somos actores que cumplimos un papel allí, ¿no? Entonces, bueno, para la próxima clase yo les voy a pedir que ustedes tengan leído ese cuento que es bastante difícil, no tan largo, pero tiene bastantes complejidades que después yo voy a ir analizando desde este punto de vista, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un repaso por los tres textos que vimos hoy. El primero es El pudor de la historia. El pudor de la historia, que es un texto que habla sobre cuál sería el parámetro o cuál sería el concepto, cuál sería el motivo que nos hace mencionar a un hecho histórico como un antes y un después en la línea histórica, y allí Borges pone al teatro, pone al arte teatral como algo fundamental para la historia humana, ¿sí? El antes y un después en la historia humana o en la historia de la cultura humana. El segundo es un texto que se llama Shakespeare y las unidades, en donde dice que la ruptura, la innovación teatral que tiene que ver sobre todo con la noción de que el teatro es presencia y presente por parte de Shakespeare, fue lo que lo hizo grande. La noción de Shakespeare de estar haciendo algo para el presente, de que el teatro es presente y algo efímero, algo que pasa, algo que muere en ese momento, es una noción absolutamente lograda de la concepción teatral por parte de Borges. Y el tercero, este cuentito, Everything and Nothing, que es la historia, es una historia de Shakespeare, que recién nos revela al final del cuento el personaje que es Shakespeare, pero que plantea estas dos cosas. Primero, el concepto del teatro como ese doble fingir, el fingir del espectador, el fingir del personaje, del actor que está actuando y el fingir del espectador que le cree, como un concepto genial para pensar la idea de la convención en el teatro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esta idea de el director de teatro que crea un mundo sobre el escenario en el cual pone a los actores, pero eso a partir de la convención, a partir de lo que el público percibe, de lo que el público quiere y ve, es algo que se les escapa de las manos, siempre, y la comparación o el traslado de eso a Dios, Dios como el gran creador, el gran director de la obra de teatro que es esta vida que llevamos, en la cual Él nos pone y no nos da indicaciones porque sabe muy bien que cualquier cosa que nosotros hagamos está en definitiva fuera de su alcance. La idea del libre albedrío eh, del actor sobre el escenario comparado con el libre albedrío de la recepción del espectador y lo que puede llegar a hacer con eso que ha recibido, ¿no? Es un concepto absolutamente valioso. Bueno, entonces les propongo para la próxima clase eh, la lectura de este cuento, La busca de Averroes, en donde vamos a ver
cómo actúa ahí, cómo Borges muy inteligentemente pone el concepto de la teatralidad. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Vamos a tratar de solucionar también los problemas de audio que me dice que tienen todos. Por las dudas, les sugiero que lo escuchen desde la página eh, en diferido, en cuando salga ya, no en directo, sino en diferido, a lo mejor se puede escuchar mejor.